¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Miren qué bonito hoy, modelete, acá luciendo estos pañuelitos, estas mini bufanditas. Antiguamente se les llamaba gatitos, pero les estoy hablando del tiempo de allá, hace mucho. Acá vamos a hacer la versión de pañuelitos. Miren qué linda estas mini bufanditas. En el tuto les comento que lo podemos hacer también para varón sin puntillitas. Y quedaría un regalo perfecto también para los varones. Vieron que es medio complicado para los varones cuando se trata de tejido al crochet, pero en esta ocasión estos pañuelitos vienen bárbaros, estas mini bufanditas divinas para las que no quieren usar tanto envuelto acá, todo tapadito hasta más o menos los ojos. Bueno, estas son súper abrigadas, rápidas de hacer, preciosas, delicadas. Miren qué bonitas. Con el material que ustedes elijan, algo calentito para esta época así de fresquetes. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas bellezas que son súper fáciles de hacer? Bien, acá tenemos bien de cerquita este cuellito precioso, cuellito ojal. Miren qué lindo que es, porque no siempre nos envolvemos. Bueno, yo soy de envolverme mucho en el cuello. En invierno me encanta que me tape todo, pero no a todo el mundo le gusta. Es un modelito que en este caso tiene una pequeña puntillita muy delicado, queda precioso y la vamos a hacer. Pero si ustedes no le agregan puntillita, tranquilamente pueden hacer un excepcional regalo para hombre, porque el crochet con el hombre recién ahora como que se van animando un poquito más. Yo a mi marido le he hecho siempre pullovers y se los tiene que poner. No hay opciones, chalecos, bufandas, gorros, pero bueno, para varón también está muy bueno este cuellito porque es cortito, ¿eh? Para los que les gusta apenas un poquito cubrirse ahora en estos días fresquitos, así que es un modelo precioso. Miren qué bonita la puntillita, cómo lo cambia, ¿eh? Muy lindo, muy fácil. Y miren, este es el material que utilicé, menos de 100 gramos. Esta se llama Pampa y ahora lo voy a tejer con esta otra que se llama, creo que se llama Brisa. Esta la compré en Madeja, es una imitación del mohair preciosa, esta es peludita. Esta no, esta es más bien gruesita, súper liviana, ¿eh? Muy liviana, hermosa esta lana también para tejer. Milagrosamente no vamos a tejer con hebra doble, como ya los tengo recontra acostumbrados a ver, lo vamos a tejer con esta así simple. Esta es apenas un poco más finita, pero no importa, voy a utilizar la misma aguja. Esta es una número 8. Va a quedar súper aireado, muy bonito. Bueno, ¿cuánto tenemos que tejer? Yo voy a tejer una cadena, son puntos muy simples. Ya les mencioné cuánto material, muy poquito. Ustedes luego van a elegir el largo, pero en este caso van a hacer entre 70 y 80 centímetros de largo. Entonces vamos a hacer una cadena, porque todo va a depender el grosor que tengan ustedes de la lana que vayan a tejer, ¿sí? Entonces tienen que hacer una cadena, no importa la cantidad, sino que vamos a medir entre 70 y 80. Yo la hice de 80 centímetros de largo, luego se agrega un poquito más, que es para las puntillitas. Pero si, por ejemplo, como les mencionaba recién, ustedes quieren hacer para un varón, para un hombre, una de estas sin la puntillita, calculen 80 centímetros de largo una cadena base, ¿sí? Así que me quedo tejiendo una cadena hasta lograr los 80 centímetros. Tengo aquí 80 centímetros, 80 cadenitas me llevo. En el otro me llevo menos, me llevo 70 porque la lana es apenas un poco más gruesita, ¿eh? E igual súper livianita. Ahora que vamos a tejer toda una vuelta con puntos bajos. Fácil, es muy simple, ideal para cuando estás empezando a tejer. Porque no requiere de mucho, no hay variación de puntos. La verdad que salvo la puntillita, que también son muy simples los pasos, esto vamos a tejer en punto bajo, así que miren si no es fácil.
Así me voy a quedar tejiendo toda la hilerita y ya les muestro cómo volvemos. Una vez que llegamos al final, cadenita, giramos y vamos a empezar a tejer, pero solo tomando la hebra de atrás. Miren qué simple. Al tejer con esta aguja tan gordita, queda súper esponjoso, muy aireado este punto. Si ustedes eligen algún material más grueso, tranquilamente pueden elevar el número de aguja. Así les queda bien esponjoso, bien aireado. Bueno, así hasta el final, menos el último punto que ya les muestro cómo lo vamos a tomar. Siempre el último punto de cada vez que terminemos la hilera, lo vamos a tomar de esta forma que yo les voy a mostrar. Así que me quedo tejiendo toda esta hilera y ya cuando llegue al final lo vemos. Bien, acá llegué a este punto, me quedaría uno, que veníamos tomando esa hebrita de atrás. Pero cuando lleguemos a este último puntito, lo vamos a tomar entero. Ahí, no solamente la hebra de atrás, sino las dos juntitas. Cada vez que finalicemos una hilera, porque ahora tenemos que regresar, el último punto lo van a tejer enterito, ¿ven? Ahí. Entonces, cadenita, doy vuelta. Acá ya tengo 2 hileras. Y comienzo la tercera. Ahí. Cuando comenzamos, sí, vamos a tomar la hebrita de atrás. Pero al finalizar la hilera, no, tomamos todo el punto entero porque queda mucho mejor. Esta es mi tercera hilera. Vamos a tejer 5 hileras en total y me voy a detener para mostrarles en la hilera número 6 cómo hacemos el ojal, porque de eso se trata esta pequeña bufandita. Así que me quedo tejiendo esta tercera, cuarta y quinta de la misma manera. Cuando llego a la sexta, les comento cómo hacemos ese ojal tan bonito que queda en esta bufanda y lo podemos emplear en muchos otros proyectos, en chales, en bufandones. Bueno, es una linda forma de hacer ojal para bufanda. Me quedo tejiendo las 5 y ya les comento cómo seguimos. Acá ya tejí las 5 hileritas. Ahora vamos a tejer algunos puntos, una cadena. En mi caso yo tejí 12 puntos. Acá tengo 2, 3 y mide aproximadamente entre 12 y 13 centímetros. Vamos a tejer. Pero les comentaba hace un ratito que depende del material, porque por ahí están tejiendo algún material bien grueso y ustedes más o menos calculan 13 centímetros aproximadamente y los puntos que entren en esos 13 centímetros. 2, 4, 6, 8, 10, me faltarían 2 más, 12. Bueno, tejí ahí 12 puntitos y vamos a hacer el ojal. El ojal va a quedar más pequeño que el ancho en sí de la bufandita. Entonces simplemente voy a tejer 8 puntos. 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a saltar 8 puntos. A ver. Ahí tengo 2, 4, 6, 8. Entonces en este que está aquí, comienzo ahí a tejer. Sujetamos y seguimos tejiendo toda la hilera como lo veníamos haciendo. Entonces esta es la primera parte. Aquí ya hay el huequito de uno de este ojalito. Son 2 huequitos. Entonces este hueco central para el ojal no tiene que ser tan ancho. Tiene que ser un poco más pequeño que el ancho en total de la bufandita. Bueno, me voy a quedar tejiendo porque es ida y vuelta otra vez, tomando siempre los puntos con el eslaboncito en la parte de atrás, ¿sí? Ahí. Seguimos igual. Acá vine con los puntitos bajos hasta llegar a la cadenita. Una vez que llegamos a la cadenita, bueno, vamos a contar estos 8 puntos.
y los vamos a tejer. Acá, ahí, como la aguja es gordita, ahí. Tejemos los 8 puntos y terminamos la hilera igual, siempre tomando el último punto entero. Y regresamos nuevamente una hilera más con el mismo método, tomando siempre la hebra de atrás. En este caso, ay, se me había perdido la hebra. En este caso no, porque obviamente estamos tejiendo sobre la cadena. Pero cuando regresemos, sí van a tomar la hebra de atrás de estos mismos puntos. Les mencioné que es un trabajo muy bonito, pero fácil también. ¿Ven? Acá ya arranco directamente con la hebrita de atrás. Solo en la cadenita tomábamos ahí donde nos permite la cadenita, porque había que tejer esos 8 puntitos que habíamos dejado en suspenso. Pero acá volvemos, retomamos siempre de la misma forma, ida y vuelta, ida y vuelta. Este último punto, recuerdan, enterito, cadena, giro, y ahora sí, nuevamente vuelvo a tejer toda esta hilera, tomando siempre la hilera de atrás. Esos 8 puntos que sumamos recién, también, porque ya está el punto bajo como base. Ahí estoy llegando para mostrarles, sobre todo para los principiantes, porque yo sé que los que están cancheros tejiendo, esto lo hacen muy rápido. Ven, acá tengo los 8 puntitos, entonces sigo tomando la hebra de atrás, ¿ven? El dibujo sigue quedando, ahí. Ahí hacemos así. Si ustedes quieren hacer una pequeña diferencia en el ojal, pueden tomar estos 8 puntitos normal como punto bajo, tomando las 2 hebritas, estas 2 hebritas, el punto entero. Si quisieran hacer apenas una pequeña diferencia en el ojal, que también queda bien, pero si no, directamente así, porque en el otro yo lo hice enterito. Es como un detalle nada más, son pequeños detalles. Esta bufandita también la pueden hacer con otro punto si ustedes quisieran y no hacer así en punto bajo, tomando la hebra de atrás. Pueden hacerlo en vareta, en media vareta, algún punto cruzado, alguna fantasía. Y hacen lo mismo, hacen un paño de 80 centímetros, siempre recordando de hacer el ojal, y también pueden hacer otro modelito en la misma forma, pero con otra trama. Bueno, me voy a quedar tejiendo ida y vuelta, y cuando llegue a este punto me detengo. Llegué, me detuve ahí y ahora vuelvo a tejer 8 cadenitas, porque tengo que hacer la otra parte del ojal. Entonces, acá empiezo a contar. 1, 2, 3, 5, 7, 8 y continúo tejiendo. A ver, vamos a buscarlo. Por las dudas voy a contar, porque por ahí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este. Continúo tejiendo hasta terminar toda la hilera. A partir de esta hilera que estamos haciendo ahora, esta sería la primera de las 5 que nos están faltando del otro lado del ojal. Ahí vamos. Estoy llegando y ya se los muestro. Porque recuerden, habíamos hecho 5 hileras y luego empezaba el ojal. Ahora regreso. Vamos a acomodar. Regreso. Esta es una, la que hicimos recién, con las cadenitas. 2, 3, 4 y 5. Son estas 5 que tenemos aquí. Y acá nos va a quedar el ojal ya formadito, ¿ven? Fácil no, recontra fácil. Un trabajo muy rápido para hacer. Los que se dedican a vender, los que se dedican a regalar,
Vieron que siempre hay una abuela, una tía que se dedica a hacer todos los regalos. Bueno, ideal para esa tía, para esa abuelita que quiere regalar siempre algo. Genial. Acá tenemos para hacer, o las mamás, tengo muchas mamás que me comentan, ya lo vi, lo quiero hacer para mis hijos, para mis nietos, siempre me dejan esos comentarios hermosos. Ven, acá estoy tejiendo la cadenita. Y hay gente que realmente se dedica a hacer estos trabajos y a regalar, a repartir amor a toda la familia. Así que estos trabajitos que se hacen rápido con poco material y que nos viene tan bien ahora que hace tanto frío, están ideales. Miren, ven cómo les tiene que quedar. El ojal ya está listo. Ahora tenemos que completar la hilera, el anchito que hicimos de este lado, hacerlo de este otro lado y nada más. Así que yo me quedo tejiendo el resto que me queda y ya les muestro cómo hacemos las puntillitas. Acá terminé de darle las 5 hileritas extras para hacer la otra mitad. ¿Ven cómo les tiene que quedar? La verdad, una esponjita es esto divino. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, en cada uno de los extremos, yo acá no corté la hebra, terminé de este lado. Voy a tejer 17 puntos bajos, tienen que entrar ahí 17 puntitos. Si ustedes eligen obviamente hacer una puntillita, porque si lo quieren hacer para varón, bueno, le hacen directamente una hilera de puntitos bajos y lo pueden terminar así, o incluso si quisieran le ponen algunos flecos. Pero bueno, esto como es para una dama, entonces le vamos a hacer esa puntilla divina. Me quedo haciendo los 17 puntitos bajos. Van tomando ahí, al tuntún, van mirando que entren estos 17 puntitos. Ya tengo aquí 17 puntitos. Ven que hace como apenas así se va abriendo, mucho mejor, porque estoy buscando ese efecto para la puntillita. Cadenita, giro. Sobre esta cadenita tejo una más y vamos a tejer varetas. Esta va a ser mi primer vareta. Voy a saltar al lado y tejo así una segunda vareta. Una cadena de separación, salto un punto de base y vuelvo a tejer dos varetas juntitas, una al lado de la otra. Ahí. ¿Ven? Cadenita de separación, salto el punto de base y nuevamente hago este grupito de dos varetas. Bueno, así hasta llegar a la otra orilla. Cuando termino, miren cómo les tienen que quedar los pancitos, giro. Ahora vamos a hacer así. Vamos a intercalar estos grupitos. Levanto dos cadenitas, que va a ser mi vareta de orillo, una cadenita de separación y dentro de este huequito tejo las dos varetas. ¿Ven? Quedan como intercalados estos, especie de pancitos. Cadenita al aire, en este hueco tejo las dos varetas. Miren qué fácil. Esta puntillita ustedes la pueden hacer en algún borde de toalla, de repasador, en el borde de alguna cortina. Es muy simple y la verdad que quedan preciosas. Cualquier tipo de puntilla siempre quedan muy bonitas. Y la gente realmente las busca mucho porque si es para vender, les digo que es un buen tema, un lindo tema, porque estos trabajos no se consiguen, obviamente son muy delicados y son difíciles de conseguir. Cuando termino hago la cadenita y la vareta de orillo, como en este extremo. Bueno, cadena, giro y se va terminando. Miren esto, fácil y divino. Acá en esta vareta de orillo voy a tejer un punto bajo. De aquí voy a saltar a este huequito, entre este grupo, y tejo una vareta. Con 3 cadenitas voy a hacer un picot. Ahí. Voy a soltar un poquito más de hebra.
Otra vareta en el mismo espacio. Ahí otro picot. 1, 2, 3 cadenitas. Voy a la base de la vareta y cierro con un punto bajo. Perdón, un punto deslizado. Ahí. Otra vareta y un último picot. 1, 2, 3 cadenitas, bajo hasta la base de la vareta y cierro con un puntito deslizado. Bien, ahora voy a saltar al próximo huequito y tejo un punto bajo. Hice el primer abanico de esta puntillita que lleva 2 abanicos, nada más. Bueno, acá voy a hacer 3 cadenitas, nuevamente hago un picot sobre el punto bajo. Ahí. Y cierro. Y salto al otro hueco, vuelvo a hacer un punto bajo. O sea que en el medio entre el abanico este y el próximo que viene ahora, nos va a quedar un picot, ¿ven? Ahí. Y nuevamente hice el punto bajo en este hueco, tejo la vareta, 3 cadenas, tomo la base de la vareta y cierro con un puntito deslizado o un punto bajo si lo desean también. Otra vareta, otro picot. Y miren qué simple. Ahí cierro y una última vareta, un último picot. Este puntito ahí que queda siempre tan delicado. Listo. Me voy a la vareta de orillo y tejo un punto bajo. Cadenita para nudo y se terminó. Miren esta belleza. Simple, simple, simple. Esta misma puntilla ahora la vamos a hacer del otro lado. Me quedo a hacer la puntillita y ya a esconder las hebras y ya se las muestro. Bueno, acá ya está cruzadita con su ojal. Y acá vamos a cruzar la que terminamos recién. Miren qué belleza. Fácil, práctico, hermosa. Una esponjita en nuestro cuello calentito. Para varón, para nena, para señora, para jovencita. Bueno, barato. Marisco ya hace muchísimos años de mi adolescencia trabajaba en once. Bueno, era así, vender, vender y vender. Miren qué belleza esto que es súper fácil pero precioso. Las pueden bordar, les pueden agregar piedritas, pueden hacerle flecos. Bueno, a gusto. Espero que les haya gustado y a tejer mucho. Miren qué bonito. Les dejo un beso enorme. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo en otro tuto. Chao.